espacio de acercamiento a la palabra, disponiendo nuestro interior con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos a comenzar con la lectura del texto. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. En el texto del domingo anterior, después de la lectura que hizo Jesús del profeta Isaías, el Evangelio terminaba diciendo
que todos los presentes tenían fijos los ojos en él. El texto de este domingo continúa la escena que, recordemos, se desarrolla en la sinagoga de Nazaret. Jesús dice que en él se cumplen las palabras de Isaías, es decir, que es el ungido, el Mesías, para anunciar la buena noticia a los pobres y oprimidos y el año de gracia del Señor. Se nos presenta el conflicto surgido entre Jesús y la gente de Nazaret en el contexto del sábado, durante la celebración de la palabra en la sala de la comunidad, la sinagoga. La comunidad de Lucas es una comunidad de la segunda generación que vive seguramente fuera de Palestina, en un mundo cultural y religioso muy alejado del judaísmo de la época de Jesús. Por eso el Evangelio de Lucas plantea desde el principio esta ruptura e intenta repensar su propia identidad, teniendo como referencia esencial la palabra y la obra de Jesús, pero sin olvidar el mundo pagano al que ahora dirige su atención la Iglesia. En este contexto se nos presenta el texto litúrgico de este domingo. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Por parte de la gente, la reacción es doble. En primer lugar, una actitud atenta de admiración y de aclamación. Luego, inmediatamente, una reacción de desconfianza. ¿Por qué están escandalizados? Jesús habla de acoger a los pobres, a los ciegos, a los prisioneros, a los oprimidos, de reconstruir entre todos un nuevo modelo de un mundo justo, solidario y en paz. Pero ellos no aceptan su propuesta. Representan a quienes querían que el día de la venida del reino fuese un día de venganza contra los opresores del pueblo, manifestado con violencia. Intentan desacreditarlo, aludiendo a su origen y naturaleza humana. Dicen: ¿acaso no es este el hijo de José? El Evangelio de Lucas nos presenta la totalidad de Jesús. En tiempos en que pretendía identificarse a Jesús únicamente como Mesías e Hijo de Dios, al tiempo que se quería minimizar, ocultar o hasta negar su humanidad, Lucas nos devuelve su rostro completo, verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo de José, usada por sus paisanos como denigración de su vocación, la utiliza Lucas para manifestar, como ya lo había hecho en el relato del nacimiento en el establo, que Dios actúa por medio de la humildad y el valor de un ser humano que se decide a manifestarlo. Pero la argumentación de Jesús va aún más lejos. Recuerda, por medio de actuaciones de grandes profetas en favor de los extranjeros, que el amor de Dios es más grande que el pueblo judío
y su pretensión de superioridad y exclusividad. Para confirmar que su misión era verdaderamente la de acoger a los excluidos, Jesús se sirve de dos pasajes de la Biblia muy conocidos, la historia de Elías y de Eliseo. Ambos ponen de relieve la cerrazón mental de la gente de Nazaret y son una crítica de la misma. Al mismo tiempo, son una declaración de apertura al mundo de los paganos, de los que eran considerados indignos de la mirada y la salvación de Dios. La reacción furiosa y violenta de los de Nazaret es otro preludio que nos regala Lucas al comienzo del Evangelio, marcando lo que será el destino de Jesús: afrontar la hostilidad de quienes se creen salvados por sus tradiciones, sin reconocer la verdadera actuación del Dios al que dicen venerar. Entra ahora en tu propia experiencia. ¿Cómo recibes la invitación de Jesús a desinstalarte, a salir de tus fronteras, a dejar de pedir milagros para ti? ¿Qué sentimientos te genera? Escuchando y captando las palabras de Jesús, ¿a quiénes te sientes enviado? Entra ahora en un momento de oración. Desde tu experiencia de encuentro con Él, deja que surjan las palabras que deseas expresarle, de súplica, de acción de gracias o de alabanza. Y termina finalmente con un momento de contemplación. Ahora estás en su presencia. Déjate mirar por Él. Deja que se relacione contigo, que te hable, que te lleve, que te impulse a vivir y a actuar.